Pasé de sentir que el mundo se me caía encima y de sentirme rota a salir adelante gracias a que entendí qué era lo que necesitaba y empecé a hacer las cosas diferente. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y el día de hoy vamos a hablar de qué hacer cuando te sientes rota. Así que Fanny, ¿tú qué haces cuando te sientes rota o cuando sientes que no puedes con la vida? Pues, Mariana, en realidad muchas veces ya he pasado por estas situaciones y creo que conforme más van sucediendo este tipo de momentos, mejor entiendo cómo funciono, qué me sirve y me sirve para poder reaccionar mejor a la siguiente vez. Pero a mí en lo personal lo que me ayuda mucho es estar a solas conmigo misma. Esos momentos como de aislarme, de entender la situación y de todo, me ayuda muchísimo a saber actuar mejor y creo que depende de cada persona. Pero en tu caso, ¿qué te funciona, Mariana? En mi caso, lo que me funciona es tomar acción. No pensar tanto en yo en el pasado siempre me la vivía mucho en mi cabeza o me encerraba mucho. Y lo que se veía era a todo mundo trataba mal, contestaba súper mal, hacía las cosas más grandes de lo que eran. Así que ahora simplemente trato de calmarme, salir de mi cabeza y actuar mucho más. Y actuar, o sea, actuar correctamente. Y creo que, bueno, todos nosotros, o sea, no creo que haya alguien que pueda decir que jamás ha pasado por una situación así, algo realmente difícil. Y creo que no solamente es una situación, creo que cuando suceden este tipo de momentos, son muchas circunstancias malas a nuestro alrededor o situaciones difíciles que nos hacen quebrarnos, que nos hacen rompernos. Y que puede ser algo como un despido en un trabajo, que terminas una relación, que rompes incluso una amistad, una relación con una familia, con la familia, este, pérdidas de muchos tipos, que cuando empiezas a juntar eso con otros problemas económicos, con temas de estrés o cosas en el trabajo, de verdad sientes como que la vida te está llenando de tantas cosas que dices, o sea, ya, basta, ya no puedo más. Todos pasamos por esos momentos y no va a ser, desafortunadamente, ni la primera ni la última vez que vamos a pasar. Entonces, creo que por eso es tan importante, Mariana, que podamos ir aprendiendo cómo hacerlo de la mejor manera posible para que para la siguiente vez que nos vuelva a tocar algo así, o si en este momento estamos viviendo eso, sepamos o tengamos una idea un poquito mejor de qué hacer en esos momentos. Y no tan solo eso, porque, por ejemplo, en mi caso, no sé si a ti también te pasaba, Fanny, pero otros terminaban también pagando el pato. Muchas veces otros veían la peor situación o mi peor situación, mi peor cara, mis peores respuestas, cuando pues no tenían ni siquiera vela en el entierro. Al final de cuentas es algo que no es un evento aislado, suele sentirse como una bola de nieve, cada vez va agregándose algo diferente y va siendo algo mucho más grande. Em, Cómo se rompe esa bola muchas veces es desastroso, o al menos así era como a mí me sucedía, muy desastroso, y creo que quiero, o el entender que tenía que evitarle ese sufrimiento a personas, terceros que no tenían nada que ver, era algo necesario, y el entender que podía minimizar las malas respuestas o em, esas actitudes que no van era algo importante que al menos yo tenía que hacer. Yo sí sentía la necesidad de ir mejorando y de, sobre todo, sobrellevar esas situaciones, porque sí, es algo que duele, es algo que se vive, es algo que no se puede evitar. Solamente lo único que podemos controlar es a nosotros mismos y cómo reaccionamos. Sí, y dijiste algo bien importante, o sea, lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, a veces en esas situaciones te sientes tan abrumado por tantas emociones, tantos sentimientos, tantas cosas que están pasando que no sabes ni qué, ni para dónde mirar, ni qué hacer, qué dejar de hacer. Y también lo que dices, o sea, a veces no sabes realmente dimensionar el problema, qué depende de ti, qué no depende de ti. Son muchas cosas. Entonces, creo que el tener una guía
de qué podemos hacer para cuando estamos en esos momentos, o qué nos ha funcionado a ti, o qué me ha funcionado a mí, sirve de mucho para ponerlo en práctica la siguiente ocasión y quizá sea un poquito menos doloroso, un poquito eh, menos feo y podamos intentar estas prácticas que nosotros hemos hecho y que nos pueden ayudar un poco más. Claro, y sobre todo porque creo que tú y yo hemos aprendido a prueba y error y aparte hablamos mucho de esto, así que lo que muchas veces yo Mm. no he aplicado, que todavía no me sirve o ni siquiera he pensado, que a lo mejor tú ya haces, yo lo copio, lo pego y veo si me funciona, lo sigo Mm. haciendo, claro. Si no me funciona, pues bueno, tendré que buscar otra cosa. Así es, Mariana. Empezando ahora sí con esos pasos que nosotros ponemos en práctica en esos momentos donde estamos rotos, donde sentimos que el mundo se nos viene encima. El primer paso, Mariana, o sea, lo primero que sucede, como ya dijimos, es que estamos en ese punto de quiebre, donde tenemos todas las cosas, todo estalla, la bomba estalla y nos sentimos abrumados, llenos de ese sentimiento, nos sentimos que el mundo ya como lo teníamos, como lo vivíamos, ya no existe. Todo el problema lo sentimos aquí y las emociones a flor de piel. Y entonces después de esto, ¿qué sigue? Bueno, creo que es muy importante mantener la calma, pero a ver, esto suena muy sencillo, muy fácil de decir. Lo que, por ejemplo, yo antes hacía es que en ese momento explotaba. Si tenía una mala noticia, en ese momento explotaba, mandaba a todos muy lejos. Si alguien me hablaba, le contestaba muy mal. Así que lo que ahora hago es tranquilizarme. Por ejemplo, hay personas que no pueden, o sea, están entre la semana. De todas formas necesitan reaccionar, de todas formas necesitan presentarse a sus trabajos. Entonces, no se trata de dejar todo de lado, se trata de mantener la paz, no tomar decisiones drásticas ni decisiones que puedan afectar, sino simplemente hacer diferencia de, ¿sabes qué? Hoy me toca trabajar, voy a hacer el mínimo, pero llegando a mi casa me voy a encerrar. No sé, lo que a cada quien le funcione. A mí honestamente me sirve mucho salirme de mi cabeza y el actuar, el distraerme solamente por momentos antes de yo explotar, tranquilizarme un poquito eh, para no actuar como bien lo había dicho, porque muchas veces el resultado de esa acción puede salir atropellada. Y creo que, bueno, cada persona se va a identificar con algo diferente o cada persona puede entender qué es lo que siente en esos momentos, pero también creo que en esos momentos cuando estás justo en el punto máximo donde te acaban de dar esas noticias que te hacen explotar o que sientes que el mundo se te rompe, estás lleno de emociones. Entonces, a mí en mi caso también lo que me funciona mucho es aterrizar o, como decías, calmarme, pero la forma en la que yo encuentro un poco esa calma es dimensionando el problema o dimensionando la situación, aterrizando un poco, que es, por ejemplo, me hago preguntas como tratando de entender la situación, de decir, a ver, ¿esto realmente es algo más grande que yo? ¿Esto realmente es algo que con lo que no voy a poder? O sea, que de verdad me va a destruir por completo y ya no hay forma que yo pueda avanzar. O de verdad esto es como que el fin de mi mundo, al menos esto es algo que no he vivido algo antes o que por lo que no, porque yo sienta que no voy a poder. El hacerme estas preguntas y respondérmelas, que es como, sí, sí voy a poder, sí es algo muy feo, muy doloroso, muy grande, pero no es algo que me vaya a destruir o algo con lo que no vaya a poder, no es más grande que yo. El hacer todo ese tipo de afirmaciones como que me ayuda mucho a entender que por muy grave que sea, por muy malo, por muy caótico que se vea todo, es algo con lo que voy a poder. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué forma, pero que voy a poder. Y entonces como que ya me tranquilizo un poquito más, me aterrizo y puedo dimensionar un poco mejor el problema. Y de ahí viene justo lo que dices, el calmarte a través de conocerte un poco mejor, de saber qué te funciona. Si, como decías tú en tu caso, Mariana, a ti te funciona mucho tomar acción, eso está muy bien. Si en mi caso a mí lo que me funciona es aislarme, estar un poquito, un tiempo a solas
tratar como de asimilar todo, tratar de entender un poquito mis emociones, qué es la situación, si tengo que llorar, explotar, lo que tenga que hacer, hacerlo un poco a solas y ya posteriormente que me siento un poco mejor, recurro a mi red de apoyo, a mis amigos, mi familia para levantarme un poquito. Y también lo que decías es muy importante, hacer lo mínimo necesario, eh, que básicamente es como ponerte en modo supervivencia, por así decirlo, pero no puedes, no pausar tu vida, o sea, porque no puedes. Estos momentos nunca sabes si te van a llegar en fin de semana, entre semana, un fin de mes, un inicio de mes, o sea, nunca sabes ni en qué situación, o sea, en el trabajo, en donde sea. Entonces, la vida no para, el mundo no para, el resto de la gente no para. Y lamentablemente tampoco nosotros podemos poner nuestra vida en pausa y como que recopilar todo esto y ponernos bien de todo esto y ahora sí continuar nuestra vida. No, la vida continúa y nosotros tenemos que también, no podemos parar todo. Tenemos responsabilidades, la mayor parte de nosotros, algunos tendrán hijos, trabajo, familia, lo que sea, y eso no lo podemos poner en pausa. Entonces, a veces simplemente en estos momentos lo único que tenemos que hacer es lo mínimo necesario. ¿Qué es eso mínimo necesario? Comer, dormir, hacer trabajo, lo que sea que tengamos que hacer. No significa que vas a ser la persona más feliz y emocionada y que si normalmente ibas al gimnasio vas a ir súper feliz y con energía y con ganas. No, no tienes que hacer eso. Simplemente lo que sí sea básico para tu vida, para continuar adelante. Atender a tus hijos, a tu familia, lo que sea. Y mientras vas solucionando todo lo demás. Claro, porque al final de cuentas no estamos demeritando el hecho de que te sientes mal. Eso es algo muy notorio que no puedes no evitar, no puedes hacer a un lado y no deberías de hacer a un lado, porque al final de cuentas lo que estás sintiendo lo estás sintiendo y lo estás sintiendo por algo, lo que estás viviendo lo estás viviendo por algo. Muchas veces no tenemos control en lo que sucede, así que, claro, como bien lo dice Fanny, el mínimo te ayuda a atender tu trabajo, atender a tu familia, esas responsabilidades que la gran mayoría tenemos, pues es sacarlas, porque al final de cuentas somos adultos, somos personas que eh, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos pagar nuestros gastos, etc., etc., etc. Si tenemos o no tenemos personas a nuestro cargo, eso va a complicar o facilitar la situación, pero al final de cuentas somos personas, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que hacer y eso es algo que sí tenemos que seguir cumpliendo. Si no te sientes con ganas de ir al gimnasio, como bien lo decía Fanny, no te esfuerces. Al final de cuentas, esto solamente es el mínimo, porque tus energías se van a ir a otro lado, a pensar en todo lo que estás viviendo, a pensar en el por qué, a pensar en el por qué tú, a pensar en el, o sea, te pones a pensar mil cosas y ahí se va tu energía. A lo mejor no necesitas poner toda tu energía en el gimnasio o a lo mejor eres de las personas que necesita cansarse para llegar y tener una mente tranquila. Esto depende de cada quien, pero el punto aquí es no esforzarse, no tratar de ser esa bola de felicidad y esa persona que día a día eres. Sí, que constantemente quieres dar el extra o que si normalmente tú eres la persona feliz, con energía, que siempre llega, es entendible que en estos momentos no lo vas a hacer porque no tienes, como bien dices, de dónde sacar esa energía, esa emoción. Estás completamente ocupado en otras situaciones, en resolver la situación. Es muy importante también esta parte de hacer lo mínimo necesario porque muchas veces ponemos erróneamente nuestra vida en pausa o simplemente no tenemos cabeza para nada y queremos evadir todo eso, por ejemplo, las responsabilidades de un trabajo o algo así, pero la verdad termina siendo contraproducente, porque al final, cuando terminas de resolver tu vida, tus problemas, esa situación, dure lo que tenga que durar, mientras ya pusiste tu vida en pausa. Y cuando intentas regresar, ya ahora tienes una consecuencia doble, porque eso que pusiste en pausa
pues te va a cobrar factura de cualquier forma. O sea, la vida no se detiene para las personas de tu trabajo, la vida no se detiene para tu familia, para tus hijos. Entonces, sí o sí tú tienes que saber reaccionar con lo mínimo posible, ¿no? Entonces, eso es algo que definitivamente, a pesar del dolor, de lo cansado que uno esté, sí tenemos que aprender a hacer eso mismo. Claro, y ya que haces eso mínimo, lo siguiente que sirve o nos ha servido es tratarte de hacerte a ti mismo sentir un poco mejor. La energía sí de verdad va a sonar choteadísimo y va a sonar súper fumado, pero sí la energía te da una claridad que te va a servir a la hora de resolver, a la hora de saber actuar, a la hora de saber reaccionar, que si tú estás aquí abajo y si te sientes muy mal, no vas a poder tener esa mentalidad o esa Claro. paciencia, esa claridad para poder reaccionar. El hacerte sentir mejor a ti mismo no necesita ser gran cosa, pero no sé, comer comida que te gusta, salir a caminar, irte a manejar, lo que a ti te gusta que te hace sentir un poquito mejor de cómo estabas, te va a servir para poder saber cuál es el siguiente paso. Justo es una situación que yo estoy viviendo un poco en mi vida, el pasar como por una situación difícil de este tipo. Y el conocerme me ha hecho darme cuenta de eso, que el sentirme un poco mejor me ayuda a tener esa claridad que necesito, me ayuda, porque la verdad, como decíamos, este proceso es tan desgastante a nivel físico, a nivel mental, que cuando yo estoy en estas situaciones me siento muy cansada, o sea, de verdad muy, muy cansada, me da mucho sueño, no tengo ganas de hacer nada, o sea, ni de levantarme, mucho menos de pensar en qué voy a hacer, ni de hacer un plan, nada. O sea, simplemente quiero quedarme apachurrada en un lugar y no moverme. Entonces, sí, el conocerte y el saber qué cositas te hacen, te gustan, disfrutas y te hacen sentir un poco mejor, como decías. Digo, en mi caso fue ponerme a ver una película y comprar una pizza que me gusta mucho. Y eso no me va a resolver nada realmente, pero sí me ayudó a sentirme un poquito mejor y que levantó mi estado de ánimo y como que poco a poco eso me ayudó a sentirme un poquito mejor y ahora sí, empezar a tener esa poca energía que necesito para decir, a ver, ahora sí, ¿qué voy a hacer después de aquí? Eso también me sirve a mí porque al final de cuentas, como bien lo decía, y algo que viví hace poco es que el estar mucho tiempo en mi cabeza me genera estrés y ese estrés ha hecho que bajen Es- que bajen mis defensas y eso ha hecho que me enferme. Entonces, el salirme de mi cabeza, el dejar el estrés un poco de lado y el hacerme sentir bien ayuda a que mis defensas vuelvan a subir y prevenir de enfermedades, que sí de verdad funciona. Otro de los pasos que son importantes después de después de sentirte un poco mejor, es entender qué está pasando y aceptarlo, principalmente. Porque, como decíamos, a veces son situaciones muy complicadas, que es terminar una relación, separarte de una amistad, de un familiar, perder a alguien, un trabajo. Entonces, a veces entramos en este modo negación o simplemente queremos ignorar el problema porque es muy doloroso aceptarlo, muy doloroso imaginarte o aceptar que eso ya no va a estar o que la pérdida, lo que sea. Y realmente, mientras más te tardas en aceptar la situación, creo que es prolongar más el sufrimiento y prolongar más el dolor y como que alarga más todo el proceso y ni siquiera estás haciendo nada a favor de la situación. O sea, si tienes que tomar una decisión, no la vas a tomar porque estás negando la situación. Y si hay algo que puedes hacer, no lo vas a hacer porque estás negando la situación. Entonces, realmente el negar lo que está sucediendo es difícil, pero no te trae, no nos trae ningún beneficio. Claro, y no tan solo negar y aceptar, entender em, hasta dónde eres capaz de controlar la situación, si depende o no depende de ti. Porque muchas veces, como bien lo decía Fanny, pueden haber situaciones de terceros, alguien cortó contigo o hay una enfermedad o te
corrieron el trabajo, que tú no puedes controlar. Tú no le puedes decir al trabajo, ¿sabes qué? Yo no acepto que tú me hayas corrido y voy a seguir. O no le puedes decir a la persona, ¿sabes qué? No quiero terminar y vamos a continuar. Eso no funciona así. Entonces, el entenderlo y el aceptar hasta cierto punto cuáles son tus límites en la situación ayuda muchísimo para tomar responsabilidades que sí debes, que sí te competen y dejar a un lado lo que no es tuyo. Así es, sí, y es muy importante, Mariana, porque justo como dices, a veces también nos culpamos demasiado o echamos la culpa a los demás de lo que sí tenemos responsabilidad o de lo que no tenemos responsabilidad. Y es como si te estás echando la culpa a ti por algo que tú no tienes ahí poder o que no hay forma en la que tú tuviste interferencia, pues es echarte más carga, es hacerte sentir todavía peor. Y si también estás intentando culpar a algo, a otras personas de algo que tú sí tienes responsabilidad, pues también estás no actuando a eso que te podría ayudar y podría mejorar la situación. Entonces, sí es muy importante aceptar las verdades que son dolorosas, aceptar lo que, la situación que estás viviendo, qué sí te corresponde, qué no te corresponde, y de lo que sí está en tu poder, de lo que sí puedes controlar, ahora sí empezar a pensar qué es lo que puedes hacer. Claro, y con humildad decir, ¿sabes qué? Esto es mío y ¿sabes qué? Esto no es mío. Ujú. Pero bueno, Sí. después de eso, algo que me sirve es analizar la situación, ya que sé qué es lo que a mí me compete, ya que sé cuál es lo que yo puedo hacer, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo ayudar a esa situación. Entonces sí empiezo a analizarlo y ver más o menos los pasos, por dónde sí, por dónde no, cuál es un resultado que me gustaría tener. Ese resultado puede ser posible, no puede ser posible, de qué depende. Entonces ahora ahí sí es cuando empiezo yo manos a la hora de decir, ¿sabes qué? Este va a ser mi plan. Y justamente por eso es tan importante que para cuando lleguemos a este punto, ya tengamos un poquito más de paz mental, de tranquilidad, que las emociones estén un poco más relajadas, más estables, porque lo que viene aquí, que es armar el plan, lo que vas a hacer, necesitas estar en calma para no tomar decisiones precipitadas, para no actuar bajo emociones y no afectar a otras personas o no afectarte a ti, porque al final lo que después de estas situaciones vamos a entender que son que uno no pide llegar a estas situaciones normalmente. Uno no elige estar en estos momentos de crisis, momentos de tristeza, momentos de dolor, pero ya que esto es lo que nos está tocando vivir, necesitamos entender la situación y de qué forma podemos salir mejor de la situación, qué pasos podemos dar a partir de esto que estamos viviendo y que nos pueda llevar hacia un resultado que queremos, como bien dijiste. Quizá uno no pidió que lo despidan o terminar la relación, pero ya que estás en ese momento, ahora qué sigue. Quizá tú lo que querías era pasar toda tu vida con esa persona o querías ese trabajo de por vida, pero ya que no está sucediendo, ahora es también verlo como una oportunidad para replantearte tus deseos, ver ahora qué sigue a partir de aquí, qué vas a buscar conseguir, qué es lo que, qué es lo que más te conviene a ti y que te va a hacer feliz también. Claro, pero a ver, este proceso o estos pasos suenan muy lineales. Claro, es algo que va a suceder, es una subida y bajada de emociones increíbles. Eso es algo que se va a tener en cualquier parte del proceso, sin importar si eres alguien que ya lo controla o alguien que apenas empieza. De verdad, esto es algo que sucede porque lo que estás viviendo no es algo fácil. Y si no lo habías vivido antes o no lo habías tenido o sentido de la misma forma en el pasado, es porque hay algo en tu presente que de verdad está haciendo que esa crisis sea más fuerte. Y eso no significa que tienes que dejar tus sentimientos a un lado. Eso no significa que tienes que dejar la situación de lado o olvidarla o no pasar por ella, sino simplemente se trata de prestarle atención a lo que de verdad es importante sin descuidarte a ti como persona. Ujú. Y creo que un como mantra que puede funcionar a lo largo de todo este proceso es enfocarse en un día a la vez. Porque como dices,
va a haber muchos sub y bajas. Va a haber momentos donde vas a sentir súper bien, que ya superaste la situación, que ya la aceptaste, que ya sabes qué pasos dar, y va a haber momentos donde vas a despertar y vas a decir, o sea, siento esta pérdida, siento este duelo, siento que ya no puedo, siento que no quiero continuar. Pero es normal, es parte del proceso. Al final son emociones y no hay un tiempo ni siquiera para el proceso. No, o sea, no les podemos decir es un mes, una semana, depende de cada persona y dependiendo también de la situación puede tardar mucho o poco tiempo. Pero lo importante es también tener mucha paciencia con nosotros mismos, no presionarnos, o sea, no esperar que todo pase pronto, o que de aquí vamos a salir mucho más fuertes, que normalmente así pasa, pero no exigirnos de más, no ser tan duros con nosotros. Y a veces solamente necesitas entender que un día a la vez, o sea, solo hoy voy a hacer lo del inicio, lo mínimo necesario y mañana regreso con el plan, mañana veo qué voy a hacer. Está bien, se vale. Y al inicio, con eso, basta. O sea, con que vayas un día a la vez. Claro, un día a la vez o mañana es un nuevo día, mañana vemos qué es lo que sucede. Cualquiera de las dos ideas funciona y cualquiera de las dos ideas te va a sacar de esas malas situaciones. Es un hecho. Pero Fanny, durante todo este proceso, ¿cuál crees tú que es lo más difícil que se vive? Yo creo que el desafío más grande en estos momentos es la mente, definitivamente. El hecho de que en esos momentos tienes, bueno, la mente y las emociones, porque en esos momentos tienes tantas cosas pasando dentro de ti, que es lo más difícil, creo que es aprender a separar, aprender a saber qué es lo que está sucediendo, qué estás pensando, qué de eso es real, qué de eso es no real, los miedos que te llegan, el dolor, el sufrimiento, o sea, el aprender a manejar toda esa situación que está sucediendo dentro de ti, creo que es lo más complicado. Sí, ¿Tú qué opinas? es muy, muy cierto. Honestamente, yo siento que en mi cabeza puedo matar, revivir y volver a matar a una persona. Y nada de eso pudo haber sido cierto. Yo pude estar desarrollando ideas y pensamientos que ni siquiera son cercanos a la realidad, pero de todas formas me desgastan, de todas formas me estresan, de todas formas crean sentimientos que no son reales. Sí, y al final, o sea, realmente, al final el trabajo mental es algo que se va dominando con el tiempo, con la experiencia, conforme te vas conociendo mejor. Y siempre nuestros pensamientos pueden ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, dependiendo de cómo los usemos y de qué tipo de pensamientos sean. Pero sí lo importante creo que es mantener un balance. O sea, un balance entre todos esos pensamientos, sobre todo los negativos, que en ese momento vamos a estar inundados, llenos de mil escenarios, la negación, la culpa, el dolor, la tristeza, el arrepentimiento, que nos van a paralizar. Y es tener un balance entre eso y la vida real, porque, o sea, sí existe un mundo dentro de nosotros, pero también estamos aquí en el mundo físico, en la tierra, en el mundo, y todo eso es de muy desgastante. Y a veces nos desgasta tanto que ya no tenemos energía para actuar aquí afuera, en la vida. Y como decíamos, la vida continúa. Entonces, sí es muy importante saber cortarnos, parar, cuando ya empiezan a ser muy ambiciosos esos pensamientos, cuando ya nos empiezan a hacer mucho daño, a agotar tanto, hay que aprender a cortarlos en seco, cada uno con su técnica, en tu caso, Mariana, saliendo, en mi caso, quizá distrayéndome, ignorarlos tantito, porque de verdad sí, o sea, son muy autodestructivos. Entonces, hay que aprender cuándo decir ya, hasta aquí, ya basta a mi propia cabeza, a mis propios pensamientos, necesitas salirte un poquito y cuando sea su momento, poco a poco, regresar a ellos. Yo lo decía, yo siempre antes estaba mucho en mi cabeza, me encerraba en mí misma, pero eso no me ayudaba. Así que ahora usando otras técnicas, el actuar me sirve más. Así es, Mariana. Y bueno, a ver, viendo el proceso así de forma muy general, ¿cómo ves la diferencia entre lo que tú hacías antes, cuando no te conocías tanto, contra lo que ahora haces, ya entendiendo un poco mejor cómo funciona todo este proceso? Creo que la gran diferencia recae en quienes salen dañados de la situación. Antes, todas las personas alrededor de mí
se daban cuenta o de cierta forma sentían alguna agresión mía, por muy chiquita que fuera. Y ahora solamente, ya no hay agresiones, solamente las situaciones se vuelven más manejables, puedo tener más control de mí misma y eso me lleva a actuar cuando es necesario y con quien es necesario de la forma adecuada. Así es. Y creo que sí, lo que dices tienes mucha razón, porque a veces cuando estamos en esos momentos y no sabemos controlarnos o no sabemos qué hacer, actuamos impulsivamente y en esos impulsos, en ese no saber cómo controlar nuestras emociones, lo que estamos sintiendo, afectamos a otras personas con quien vivimos, si es tu familia, tu pareja, tus hijos, lo que sea. Podemos ser agresivos, como bien decías, eh, y realmente las otras personas no tienen por qué pagar por algo que no están viviendo o que no les toca. Eh, y dos, eso solamente hace que el problema sea más grande, porque hay más afectados, lastimas tu relación con otras personas, agredes, hieres, y luego es lo que ya tenías, más aparte lo otro. Entonces, es complicado realmente porque, como decíamos, estás manejando tus emociones, tus pensamientos, y a veces apenas sí podemos con nosotros como para tener el tacto de tratar a otras personas, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer como adultos maduros, que sabemos manejar nuestras emociones. Eso es lo que nos toca, el aprender a conocernos, el saber de qué forma no pasamos a traer otras personas, a pesar de que nosotros estamos mal. Y eso no significa que nos tengamos que aislar y que nadie nos vea mientras estamos mal, porque tampoco es eso. O sea, sí podemos recibir apoyo, sí se vale que pidamos ayuda, que alguien más nos acompañe en ese proceso, pero no afectando a otras personas. Bueno, al final de cuentas creo que es decisión de cada quien qué tanto queremos seguir mejorando, qué tanto queremos dejar atrás, qué tanto estamos cansados. Y por eso decía que en mi caso ya no quería hacer esas situaciones, ya no quería lastimar a otras personas y eso fue lo que me llevó a empezar a cambiar. Fue mi decisión no hacerlo por nadie más que por mí. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí. Y creo que les va a sonar un poco a cliché todo esto que les voy a decir, pero que de verdad son palabras que yo aplico en esos momentos y que de verdad funcionan, que todo pasa por algo, lo que no te mata te hace más fuerte. Creo que más que en esos momentos sentimos que se nos cae el mundo, que la situación es más grande que nosotros, que nos va a devastar, nos va a romper, no es así. O sea, de verdad, no hay situación que nos pueda romper o que sea lo suficientemente difícil para poder con nosotros, si es que nosotros no lo permitimos. Entonces, sí se puede. No hay mal que por bien no venga. Siempre cada situación que sucede tiene un porqué. Y a veces hay situaciones donde no queda otro remedio más que confiar, tener fe en la situación, tener fe en que todo va a pasar, en que en uno mismo, tener fe en que nosotros somos lo suficientemente fuertes para poder con esa situación y con las que vengan y que vamos a poder. Quizá no vamos a saber ni cómo, ni cuándo, ni de qué forma, pero que sí, o sea, de verdad, confiar en nuestro potencial, confiar en que somos fuertes, somos más fuertes de lo que muchas veces creemos y que a veces la vida nos sacude para sacarnos de lugares o de situaciones que ya no nos tocan y que muchas veces por más que no entendemos la situación, no entendemos por qué suceden las cosas, siempre es para algo mejor. Aunque a veces no entendamos las situaciones, pero siempre lo que nos está sucediendo es para algo mejor y cada situación difícil, dolorosa, nos lleva a aprendizajes y nos lleva a crecer y madurar y que al final todo pasa. O sea, por muy negro que se vea el panorama, por muy oscuro, a veces cuando ya estamos en el punto más bajo, cuando ya estamos tocando fondo, no es tan malo porque lo que significa es que después de eso ya simplemente, ya solamente toca subir. Ya no puedes bajar más. Entonces ya de ahí todo lo que se viene es subida. Y eso es bueno. Y lo que decíamos, un día a la vez, y no hay nada con lo que no podamos. Hay que tener mucha confianza en eso. Claro.
Y antes de irnos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué fue eso último que los hizo sentir que se estaban rompiendo, que ya no iban a poder? Déjennoslo ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero bueno, Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por este video y nos vemos a la próxima. Bye.